Hola jóvenes, bienvenidos a esta sesión en la que veremos planificación estratégica. Bueno, en primer lugar, ya, ¿qué es planificación estratégica? Ya, es una disciplina de la gestión de organizaciones que analiza y propone rutas para la consecución de sus objetivos organizacionales, considerando las posibles acciones de competidores o del ambiente, que se contraponen a dichas acciones u objetivos. Esto último es tremendamente importante. Las acciones de competidores o del ambiente que se contraponen a dichas acciones objetivos. O sea, yo tengo, la organización tiene ciertos objetivos, hace ciertas cosas para lograr dichos objetivos, pero hay, por un lado, ya un contrincante, un enemigo, en este caso un competidor, ya que se contrapone, o el ambiente. Entonces, de ahí que esta es estratégica, porque tiene un contrincante, un enemigo. Me atrevo a ser enemigo porque la palabra estratégica proviene de estrategia. ¿Y qué es la estrategia? Es el arte del general. Acordémonos, ¿ya?, que en la antigua Grecia al general, al capitán de capitanes, ¿ya?, del ejército, se le llamaba estratego. Y justamente la estrategia, ya, es el arte del general, el conocimiento del general, o diríamos la ciencia del general. Bueno, entonces, por eso, ya, es que estratégica o planificación estratégica se refiere que es una planificación que toma en cuenta, ya, ciertas fuerzas que se contraponen a mi acción, ya, que busquen que yo no logre tener mis objetivos, directa o indirectamente. Bueno, dicho eso, que el corolario es que muchos de los conceptos que se ven en planeación estratégica y también en lo que es administración, ya, provienen justamente del mundo militar. Un primer concepto que veremos son los niveles de planificación. Entonces, los niveles de planificación son tres o dos, depende del punto de vista. Si dijéramos dos, sería nivel estratégico y nivel funcional. Yo prefiero hablar de nivel estratégico corporativo y nivel estratégico competitivo. En los dos primeros, estratégicos, se tiene a un competidor. ¿De dónde viene estratégico corporativo? ¿Ya? Proviene del concepto corporación. ¿Qué es una corporación? En el mundo anglosajón es una gran empresa diversificada, es decir, una gran empresa que tiene muchos negocios. Entonces, lo que busca definirse en a este nivel estratégico corporativo, es a qué me dedico, es decir, en qué negocios estoy. Y justamente, y los negocios se denominan unidades estratégicas de negocio. Entonces, a este nivel se busca realizar ciertos análisis, ¿ya? Y aplicar ciertas estrategias para, primero, decidir a quién, o sea, en qué negocios voy a estar, en qué unidades estratégicas voy a estar. Y también se toma la globalidad de la empresa, ¿ya? En el sentido que aquí se definen ciertas directrices generales, como por ejemplo misión, visión, valores, filosofía, etcétera, y lo veremos en un momento más. Luego hay un nivel estratégico competitivo, que es a nivel de cada negocio, de cada unidad estratégica de negocio, ¿ya? Que aquí lo que se busca es cómo lograr la mayor rentabilidad posible en un negocio en particular. A este nivel, ya el gran autor es el señor Porter, ¿ya? Y veremos, brevemente mencionaremos a las futuras láminas y dedicaremos una o dos clases a sus modelos, ¿ya? Pero por ahora es este nivel estratégico competitivo que se dedica a un puro negocio. ¿Cómo lo analizo? ¿Ya? Y cómo logro, ya, mayor renta, con qué estrategias logro mayor rentabilidad de ese negocio único.
Y a nivel funcional se refiere a cada área funcional en particular, por ejemplo, comercialización, finanzas, operaciones, recursos humanos, etcétera, si se tiene algún otro tipo de departamentalización. Bueno, poniéndonos ya en tema, ya el primer concepto es el proceso de planificación estratégica. Es una serie de pasos, ya que más o menos los mismos, ya que casi todos los autores de alguna manera tienen en común, ya que es un modelo aproximado al que mostramos ahí. Pueden haber pequeñas diferencias. Bueno, este proceso empieza con la misión del negocio. Es decir, como diríamos, el rayado de cancha inicial. ¿A qué nos dedicamos? ¿Qué es lo que buscamos? O sea, son grandes definiciones, ¿ya? Que indican en qué negocio estamos. Y generalmente esto es formulado por los dueños o por sus representantes en un directorio. Y sabiendo qué es lo que somos, a qué nos dedicamos, etcétera, ¿ya? Y luego tenemos que analizar la situación inicial. ¿Ya? Este concepto de la situación, ¿ya? Es más o menos antiguo en la literatura, ya se ha olvidado un poco, ¿ya? Pero a mí me gusta porque en el fondo lo que uno hace acá es una licitación. Pero el modelo normalmente ahí se divide en dos, en análisis externo y análisis interno, como dice la lámina, análisis del entorno externo, análisis del entorno interno, ¿ya? Pero el conjunto de estos dos elementos es la licitación. Y los resultados de esos análisis generalmente se resumen, se sintetizan en una herramienta llamada FODA. Imagino que la mayoría de ustedes debe conocer. Yo prefiero dejar claramente que son tres elementos: análisis de entorno externo, análisis de entorno interno y FODA. Muchas veces ponen interno externo y dicen esto es el análisis FODA y sin pensar mucho más allá, ¿ya? Y eso puede incluso provocar cierto tipo de problemas. De la síntesis que yo he encontrado se pueden formular los objetivos, de ahí la estrategia, ejecutar y controlar y ver si los pasos anteriores están bien. Ahí se le agrega formulación de programas de acción en algunos modelos, que son llevar al terreno, por decirlo alguna cosa, ciertas formulaciones de estrategias más generales. ¿Ya? Para mí no hay diferencia en este caso, pero es un poquito la forma, o planes de menor nivel, ya formulación de programas de acción, cómo se lleva concretamente ya la estrategia. ¿Ya? Bien, aquí están palabras lo que acabo de decir, pero lo vamos a ver, quizás retrocedamos más adelante en alguna otra lámina. Bueno, el primer cuadrado, el primer paso, era lo que dice misión o misión estratégica. Muchos se quedan ahí simplemente que hay que redactar algo bonito para la piedra, ¿ya? Pero la verdad que este primer paso es bastante más complejo, tiene que ser algo más profundo a mi entender. Y esa mayor profundidad es que tiene 5 elementos. Primero, la misión estratégica. ¿Qué es lo que define hoy a la organización? Su propósito o razón de ser. ¿A qué se dedica? Sus metas actuales. Voy a hacer un ejemplo con ustedes, estimados alumnos, ¿ya? En el sentido de, ¿qué son ustedes? Bueno, por estar viendo esta clase, ¿ya? Yo asumo que todos son estudiantes universitarios. ¿Y qué es ser un estudiante universitario? Tiene mucho. Se fijan, decir eso es mucho. ¿Ya? No están estudiando por estudiar o porque no sé. Están estudiando para lograr alguna profesión. ¿Ya? Entonces, ya en esa definición, soy estudiante universitario, ya están digamos, abarcando mucho y poniendo límites. ¿Ya? Lo mismo pasa por las empresas. Cuando deciden su misión o misión estratégica, ¿ya? Están poniendo límites a lo que son, ¿ya? Pero precisando ciertos elementos. Mientras que la visión estratégica, que para algunos autores, ¿ya? Es lo mismo que la misión, es en qué quiero convertir a la organización, en qué se quiere transformar esta organización.
¿ya? Por ejemplo, estos estudiantes universitarios es misión, pero quieren ser estudiantes eternamente, o a raíz de este objetivo que tienen ahora, quieren pasar a futuro a, no sé, ser gerente de una empresa, de una determinada empresa, o cómo se llama, o tener su propia empresa, ser empresario. O sea, cada uno tiene su objetivo, pero tiene un sueño a futuro. Esa es la visión, ese sueño que comienza con lo que están haciendo ahora, ¿ya? Y algunos autores dicen que tiene que ser, tiene grado de poesía, ser atractiva, atraer desde el futuro, porque se llama una visión. Tengo un sueño, como decía Luther King. ¿Ah? El tercer elemento que muchas veces no se explicita, ¿ya? Es cómo yo voy a pasar del presente, de la misión al futuro. Entonces tengo que ir cumpliendo ciertos objetivos o hitos intermedios. Por ejemplo, pasar de ser estudiante a egresado a titulado. El primer trabajo o una jefatura determinada, ¿ya? O un cargo de mayor responsabilidad hasta que finalmente llegar al gerente. O sea, son como hitos intermedios que se van teniendo. Las empresas también. Cencosud empezó con un puro almacén, pero su nombre era ¿verdad? Centros Comerciales Latinoamericanos. Todos se reían, ¿cómo le pone ese nombre, digamos? Y ahí lo tiene. Pero empezó aquí en Chile, empezó a crecer por la ciudad, y después en algún momento, pum, se fue para otro país con sus primeros locales. Y ahora sí es Cencosud, ¿ya? Centros Comerciales Latinoamericanos. Pero fue cumpliendo objetivos corporativos de largo plazo, y mientras se cumplían los plazos, fue cumpliendo los elementos. El cuarto elemento son los valores corporativos, ¿ya? Entonces, ¿qué son los valores? Son las líneas rojas que yo no voy a pasar. Siempre hago este ejemplo con mi alumno, que he dado, un ejemplo, damos suponte de una determinada empresa que estoy usando como ejemplo. Digo, bueno, y dado que usted, digamos, exporta a Estados Unidos y a Europa, solamente para apurar el negocio, para que se acelere, digamos, los objetivos, usted pondría unas bolsitas de coca dentro de los envíos. No, la mayoría dicen, una me dijeron que sí, pero la mayoría dicen, no, profesor, ¿y por qué no? Porque es un valor, es mi ética, es mi moral. Bueno, esos son los valores corporativos. ¿Qué se va a respetar por más allá del negocio? Yo estoy dispuesto a perder plata, pero no arriesgar la vida de mis trabajadores, por ejemplo. Eso es un valor, ¿ya? La tendencia, desafortunadamente, es poner como valores corporativos los valores que están de moda en la sociedad. Y se ponen para el papel, para la piedra, se publicitan en todas partes, pero realmente se siguen o no se siguen. Entonces, es medio... Entonces, por lo menos para mí los valores corporativos son las líneas rojas que yo no voy a cruzar. Y la filosofía, si bien los valores pueden ser cosas positivas o negativas, en la filosofía no hay nada negativo ni positivo, son simplemente alternativas, caminos que voy a seguir, pero son caminos que yo les propongo, les prometo a mis mercados, a mis clientes, a los proveedores, a los accionistas, a la sociedad en general, ¿ya? Entonces tengo que cumplir, es una promesa, ¿ya? Digo, no hay una diferencia valórica o moral ética, pero una definida constituye una promesa. Esas son las definiciones estratégicas fundamentales, alias, por decirlo de alguna manera, misión del negocio. Entonces no es solamente redactar una frasecita bonita, sino analizar lo que uno está escribiendo. Posteriormente, eso viene el análisis de situación. Esta lámina, no, gracias, ¿ya? Entonces tenemos este análisis de microentorno, análisis cercano. Este, en general, es un análisis externo, ¿ya? De aquellos entes, por decirlo de alguna manera, cercanos a la empresa. En este caso, ¿ya? Cercanos a marketing, ¿ya? Al área, ¿ya? Y están los demás departamentos de la propia empresa. Entonces, esta parte de aquí sería un análisis interno, la compañía, ¿ya?
y lo demás serían análisis externo. Eso, bueno, es un detalle, pero en todo caso el análisis de microentorno en general es un análisis externo. Bueno, aquí cada uno de estos uno analiza en términos de proveedores cuáles son las tendencias y esas tendencias para mí me perjudican o ¿cómo se dice? Me ayudan o me podrían ayudar o me podrían perjudicar, igual que qué pasa con los clientes o los intermedios de marketing, etcétera. Entonces, yo analizo cada uno de estos entornos o fuerzas, ¿ya? Qué pasa, cómo me afecta. Y ahí lo puedo hacer, cómo afecta a mi departamento, cómo afecta a mi empresa, cómo afecta a mi holding, cómo afecta a la economía, etcétera. ¿Ya? En todo caso, mucho de esto ya es referente a una empresa, no es tan general como la economía, por ejemplo. ¿No? Porque cada empresa de la economía, de distintas industrias, tendrá distintos de proveedores, distintos clientes, distintos competidores, etcétera. Bueno, este modelo muchas veces se confunde con otro modelo que es el análisis de atractivo de la industria, ¿ya? Es el diamante o 5 fuerzas de Porter. Este modelo tiene otro objetivo absolutamente diferente, ¿ya? Que lo vamos a ver en una clase, como se dice, posterior. ¿Ya? Esta clase no tenemos tiempo para ver este modelo porque es más largo voy a hacer otra clase específica para quizás juntándolo con otro modelo que mencionaré más adelante. Y en general, todos los distintos modelos que propone el señor Porter, ¿ya? Pero se confunde. Entonces aquí proveedores asumen que es simplemente mencionar a los proveedores, punto. ¿Ya? Clientes o compradores, lo mismo, pero aquí no, aquí se analiza el poder de negociación de proveedores y de compradores. Igual que qué tan buenos sustitutos tengo, cuál es la entrada potencial de nuevos competidores y cómo es la rivalidad entre las empresas que estamos en la misma industria, porque podríamos estar en una industria. ¿Ya? Sigo, ¿ya? Viene el macroentorno. Aquí se mencionan fuerzas un poco más lejanas, grandes. Esto ya cómo afecta elementos de la economía, etcétera, ¿ya? A la empresa, ya sea al negocio o al holding en general. Incluso uno aquí podría decir cómo afecta la economía en general. Entonces, digamos, cómo afecta a las fuerzas demográficas, crecimiento de la población, la edad, etcétera. ¿Cómo está afectando esto? ¿Ya? La fuerza económica, la fuerza natural o la ecología, las tendencias, la contaminación, ¿ya? Falta de ciertos recursos, ¿ya? Cómo afecta la velocidad de cambio tecnológico, ¿ya? ¿Ya? Las fuerzas políticas que ya son agresivas, ¿no? Contra mi empresa, contra mi industria, o contra todo sistema económico, las fuerzas culturales, etcétera. Pero repito, son más generalidades, digamos, y por tanto se llaman grandes fuerzas. Este modelo tiene un modelo también, igual que el otro, que es más similar, ¿ya? Que es el PES o PESTAL, que es el acrónimo de político, económico, social y tecnológico, aquí, político, económico, social y tecnológico, ¿ya? Y la gracia de este frente al anterior, que este es mucho más memotécnico. Un PEST, un PESTAL, un PESTEL, ¿ya? Es mucho más, como se dice, memotécnico, pero nadie se acuerda de las otras, pero esta sí, ¿ya? Y simplemente reúne, entonces, políticas legal y gubernamental, si hablamos de, ¿cómo se llama? El AL, este legal se separa de política, ¿ya? Y de ambiental se separa de social y pasa a ser PESTAL, ambiental o ecológico, ¿ya? Entonces, te puede usar alternativamente uno de los dos, ¿ya? Si uno usa microentorno, habría que usar también macroentorno y no hacer la mezcla. Pero no está tan malo de evaluación. En general, esto busca la esperanza de rentabilidad de la economía, o sea, qué se espera que suceda con el mundo económico, el sistema económico. Entonces, la esperanza de rentabilidad de la economía, ¿qué cosa es el PIB? ¿Ya? Entonces uno tendría que analizar fuerza por fuerza y decir cómo afecta al holding, ¿ya?
a la corporación, ¿ya? Al negocio o a la función. Uno hay que especificar bien ya con cuál es el efecto. Como análisis interno, ¿ya? Se presenta este análisis que generalmente se conoce como cadena de valor, pero en realidad es un análisis de costo estratégico. Nótese la palabra estratégico. Entonces analizo mis costos con los costos de mis competidores para saber dónde yo les gano, dónde ellos me ganan en términos de rentabilidad, bajo utilidad, ¿ya? Entonces se ven todos los procesos que tengo, los procesos de actividades primarias, desde la adquisición de la materia prima, insumo, etcétera, hasta la entrega, el marketing que he hecho y el servicio al cliente. Entonces hasta aquí tengo los costos, hasta este punto, y después tengo el margen hasta el precio. Y de todas aquellas actividades de soporte que no se pueden llevar directamente a un producto, excepto una funda es decir, dividir por el número de productos, ¿ya? Entonces llegan los costos unitarios, ¿ya? De una unidad final producida. Este modelo también lo vamos a ver, además que también se lo debemos al señor Porter, ¿ya? Entonces lo vamos a ver junto con el anterior, ¿ya? Eh, bueno, en todo caso es un modelo muy, muy, muy bonito, digamos, que realmente entrega muchísima información. Con esto terminamos el análisis externo e interno. Entonces nos queda sistematizar la información obtenida. Entonces aquí tenemos el modelo que muchos de ustedes me imagino que conocen, que es FODA, que yo le llamo clásico para diferenciarlo del FODA dinámico o matriz FODA también llamada. Y en este FODA clásico, ¿no? Tenemos eh, dos, eh, ¿cómo se dice? Dos dimensiones, ¿ya? La dimensión vertical en términos de positivo o negativo. Positivo me ayuda al cumplimiento de mis objetivos, negativo me dificulta o me dificultaría el cumplimiento de mis objetivos. Eso es positivo, negativo, el eje vertical. El eje horizontal es el grado de control por la organización. Interno, es decir, la organización puede controlar, puede, digamos, modificar los elementos. Entonces eso es interno. Y externo no puede, es fuera de la empresa. No hay nada, tiene que simplemente asumir que va a ocurrir. Entonces, del cruce de estas dos, positivo y negativo, interno-externo, obtenemos la famosa fortaleza. Elementos que me ayudan y que yo los controlo. Entonces, si los controlo, me tengo que asegurar de mantenerlo o aumentarlo. ¿Ya? Si es negativo, me dificulta, tengo que corregirlo. Está en mis manos corregirlo. Entonces, las debilidades se corrigen, las fortalezas se aumentan o mantienen. Si yo no tengo ¿cómo se dice? La posibilidad, porque no está en mis manos, digamos, lograrlo, ¿ya? Si hay una cosa externa, cambiarlo, perdón, si hay una cosa externa que me ayuda, es una oportunidad, o que me podría ayudar, entonces tengo que tomarlo, tengo que aprovecharlo. En cambio, si es algo negativo, pero yo no lo puedo cambiar, va a ocurrir. Haga lo que haga, va a ocurrir. Yo tengo que neutralizar sus efectos. Va a ocurrir, pero que no me haga tanto daño. Entonces, neutralizo. Fíjense que de este resumen uno puede sacar 4 verbos que son el siguiente paso: los objetivos y las estrategias. Lo que yo, de los elementos del análisis, que me doy cuenta que son fortalezas, tengo que mantener y aumentar, haciendo tales o cuales acciones. De las debilidades, corregirlas, corregir los altos costos del proceso número X, digamos, eso está en mis manos. Aprovecho la bajada momentánea del dólar para comprar oportunidad, ¿ya? Neutralizo, digamos, la subida que creo que va a tener el dólar a futuro cuando tenga que hacer la importación, comprando los dólares ahora. Que después suba, ya los compré, ¿ya? Pero sí, fíjense que de lo que yo encontré del análisis interno-externo, ¿ya? Yo resumo un poco los elementos realmente relevantes en esta clasificación, ¿ya? Para acometer acciones después. Nótese lo siguiente: un mismo factor puede ser amenaza para algunos y oportunidad para otros. Por ejemplo, la subida del dólar. Si tengo dólares, si subió el dólar, ¿ya?
Pues bueno, po, pero porque si tengo dólares, tenía la ventaja o la fortaleza de tenerlos. Por tanto, tuve el dinero para comprarlos sabiendo que iba a subir, o que había muchas posibilidades que subiera. Tengo liquidez y por tanto pude aprovechar a comprarlo. Pero yo sé que va a subir y no tengo liquidez, tengo una debilidad. Entonces eso es realmente una amenaza porque no puedo neutralizarlo, no tengo la forma de neutralizarlo, ¿ya? Entonces, las fortalezas provocan oportunidades y las debilidades provocan amenazas. Entonces, fíjense que lo interno lleva a lo externo, pero también acordémonos que esto es estrategia y por tanto, yo soy fuerte porque hago algo mejor que mis competidores. Soy débil si hago una cosa peor que mis competidores. Por ejemplo, hablamos de costos altos, una debilidad, pero si tengo costos altos y mis competidores tienen costos aún más altos, puede ser una fortaleza, digamos. No sé si ahí me explico. ¿Ah? Sigamos. Veamos la matriz o foda dinámica. Bueno, este modelo, tengo que decirlo, que a mí personalmente no me gusta, yo me quedo con lo anterior. Y ya van a ver por qué. Porque cruza las oportunidades, amenazas, fortaleza y debilidad, cruza lo interno, donde tengo alto grado de control, con lo externo, ya, ¿cómo se dice? Perdón, arriba están las fortalezas en horizontal del interno y en vertical lo externo. Y las cruza. Entonces, fíjense que hay un cuadrante en el cruce que se llama FO, que es de fortaleza oportunidad, otro 2 de debilidad oportunidad y así sucesivamente. Entonces, hay dos cuadrantes que son absolutamente lógicas. Las fortalezas producen oportunidades. Entonces, yo soy fuerte y tengo oportunidades, puedo acometer acciones ofensivas. ¿Ya? Punto. Por otro lado, si las debilidades provocan amenaza, trato de sobrevivir. Así de simple. ¿Y qué pasa con los otros dos cuadrantes? Son extraños. ¿Ya? Debilidad, oportunidad. Soy débil y no aparecen las oportunidades, porque justamente las fortalezas producen oportunidades. Bueno, en todo caso, lo que propone ahí que uno ponga todas las fortalezas, las fortalezas, debilidad arriba, toda la oportunidad mesa, y trate de fijarse una a una si podría haber algún tipo de sinergia en este cruce entre la fortaleza X y la oportunidad X, puede ser, ¿ah? La que sea. F1 con la O3, ¿ya? Entonces, cruzo y digo, aquí puede haber una oportunidad de hacer algo. Bueno, puede ser que sirva para hacer ¿cómo se llama? Ese ejercicio. En todo caso, digamos, cada uno de estos cuadrantes tiene una serie de estrategias, como se dice, asociadas, ofensivas, defensivas, adaptativas y sobrevivencia, ¿ya? Que están puestas en la literatura de alguna manera. Entonces dice, ¿qué es lo que hago con estas cosas? ¿Ya? Pero bueno, ¿cómo se llama? Bueno, quizás no he profundizado sobre el modelo para realmente entender lo que me gusta. Me sigue sin gustar. ¿Ah? Pero bueno. Luego tenemos las metas, ¿ya? Es decir, después de tener, digamos, de tener esta síntesis, ¿ya? Que esa síntesis derechamente digo qué objetivos puedo tener, ¿ya? Por ejemplo, toda esta oportunidad hay que aprovecharla, entonces, ¿cómo la aprovecho? ¿Ya? O esta debilidad de corregir tal elemento, ¿cómo lo voy corrigiendo? Entonces, y eso se transforma en objetivos. Para mí un meta y objetivos es lo mismo, más adelante vamos a hacer una pequeña diferencia, ¿ya? Pero es una diferencia práctica más que real. Entonces, un concepto es el objetivo verificable, aquel que al final del periodo puede determinar si se ha logrado. Entonces, ahí hay una secuencia de ciertos elementos, ¿ya? Lo que nos ayudan a definir si es verificable o no, ¿ya? Este es uno de los conceptos, digamos, según uno de los autores.
El más conocido, ¿ya? Es los objetivos SMART, que sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales. Específicos, cosas concretas que se puedan medir, que se puedan alcanzar, que sean relevantes. O sea, ¿para qué voy a buscar un objetivo que no sea tan importante? Y con un plazo, tan simple como es. Pero va dentro de este modelo de objetivos verificables también. ¿Ah? Una forma ya de plantear los objetivos son tablas de objetivos, al estilo del Balance Scorecard o cuadro de mando integral. Entonces ahí hago esta diferencia práctica más que real entre objetivo y meta. El objetivo tiende a ser un planteamiento más general. Por ejemplo, líder en el mercado, en ventas en el mercado X. El indicador, ¿ya? Es un KPI, ¿ya? En el sentido de decir, ¿cómo voy a medirlo? Participación de mercado en pesos, mercado X, venta propia, ¿ya? En pesos, partido por venta de la industria en pesos, por 100. Pues pongo, digamos, el concepto del KPI y cómo se calcula. Y ahí hago la diferencia. La meta para el primer semestre, el 20%, la meta para el segundo semestre, el 23%. Entonces, puedo tener un objetivo y varios indicadores que me ayuden a medir el cumplimiento de dicho objetivo, ¿ya? Este es una tabla de objetivos al estilo de un cuadro de mando integral. La gracia de esto, estas tablas, es que después uno las puede verificar pasado el primer semestre, pasado el segundo semestre, etcétera, ¿ya? Puede, digamos, verificar si lo cumplió o no, ¿ya? Y en el cuadro de mando integral se usa esto como un semáforo, que le dicen, ¿ya? Que pone verde si lo cumplió plenamente, rojo si no lo cumplió, y un amarillo si está ahí en el límite del cumplimiento, ¿ya? Entonces es bastante útil para hacer estos cuadros de mando integral, ¿ya? Y nos ayudan a controlar. Llegando al final, ya tenemos después del objetivo el cómo lo hacemos, ¿ya? Entonces, como dice ahí, puede referirse a acciones, políticas, conjuntos de ambas. O sea, a veces una política es bastante más general que una acción más concreta. En todo caso, existen, digamos, a estos tres niveles, estrategias que tienen nombre, o sea, son modelos de lo que hay que hacer. Entonces, muchas veces a nivel estratégico corporativo se habla de estrategias de crecimiento y estrategias defensivas, ¿ya? O más bien, no me gusta, se llaman defensivas, pero muchas veces son estrategias de decrecimiento, pero llaman defensivas, ¿ya? A nivel competitivo, las estrategias de ingeniería de deporte, liderazgo, enfoque en costo, diferenciación, a la mitad, etcétera, ¿ya? Que lo podemos ver en la clase dedicada a eso. Y a nivel funcional, cada área tiene sus propias estrategias, ¿ya? Y esa es la clase que tenemos para hoy día. ¿Mm?